Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Desde hace varios años, los venezolanos han denunciado que los servicios de identificación en el país funcionan de manera lenta e ineficiente, una situación que ha propiciado el incremento de hechos de corrupción a la hora de tramitar pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos. Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca que la población venezolana se encuentra desprotegida en materia de identificación, incluso desde la niñez. En el momento en que nacen, no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con el certificado de nacido vivo que se imprime en un papel especial. Ese papel está escaseando en Venezuela desde 2018 aproximadamente, y eso hizo que en ese año, según estimaciones, proyecciones que hizo Secodat, se estimaba que aproximadamente unos 200.000 niños estaban sin registro. A este panorama se suma la ausencia de servicios consulares en varios países que desconocen al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que en su lugar reconocen a Juan Guaidó, lo que de acuerdo a una investigación encabezada por Bolívar, deja a los venezolanos en el exterior en una situación de indefensión jurídica y tiene un gran impacto sobre diversos derechos fundamentales. Que al estar en condición irregular no pueden acceder a un trabajo formal se les vence el pasaporte y no tienen dónde estampar una visa, y eso les acarrea la pérdida de un empleo que ya tenían. Lo mismo podemos decir del acceso a la salud. El informe recomienda a los estados receptores buscar mecanismos para flexibilizar la exigencia de requisitos a la población venezolana y que se restablezcan los servicios consulares, pues subraya que los pueblos no deben pagar las consecuencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ana Aldapi es boliviana y vive hace 5 años en el estado de Paraíba, en Brasil, y ve con preocupación cómo la tardía reacción de las autoridades para atender la emergencia por el COVID-19 ha sido devastadora, aunque dice que es muy importante defender la atención de la salud pública a la que todos tienen derecho. Se está luchando bastante en los últimos años para preservar el sistema de salud público. Ahora en la pandemia he tenido acceso, cuando estaba con el caso de COVID el año pasado, la atención con los médicos. Entonces es importante resaltar la función del sistema de salud en Brasil. Otro testimonio es el de Carla Burgoa, de padre potosino y madre brasileña. Tiene doble nacionalidad y dice que la situación de los inmigrantes es muy difícil, a pesar de que existen leyes que garantizan el acceso a la salud pública. Solo en Brasil hay poco más de 250.000 bolivianos. Muchos tienen dificultades para obtener atención por temor a las denuncias, a malos tratos, que no han regularizado su situación migratoria. Para contener los contagios del COVID-19, Bolivia determinó un cierre temporal de la frontera con ese país y controles estrictos en las terminales aéreas y terrestres, aunque muchos, según testimonios, ingresan al país de manera ilegal. Enrique Navala, periodista que sigue de cerca la situación desde Cobija, capital del departamento de Pando y frontera con el estado de El Acre en Brasil, relató a La Voz de América. Son 2 puntos de ingreso autorizados que hay en Bolivia por la ciudad de Cobija. Actualmente en la ciudad de Río Branco, que es la capital del estado del Acre, Brasil, se tiene un colapso del sistema de salud público, y lo propio en Cobija. La situación se agrava también en otras poblaciones como Guayaramerín, al norte del departamento del Beni, frontera con Brasil, que declaró desastre sanitario. El lunes se inició la inmunización a personas mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes, pero existen varios reclamos sobre la distribución de las vacunas y observaciones al plan del gobierno central. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Los nicaragüenses esperan definir el futuro político del país en las próximas elecciones generales de noviembre, que determinarán si el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno, continuará dirigiendo el país o, por el contrario, favorecer que un nuevo gobierno asuma las riendas de una nación que acumula 3 años consecutivos de una seria crisis social y económica. Sin embargo, las esperanzas de cambio se mantienen frenadas ante la incapacidad de la oposición de unirse en un solo bloque. Carlos Tunerman, que integra la histórica Comisión de Buena Voluntad que busca unir a los opositores, comentó a La Voz de América. La unidad en estos momentos es un imperativo ético y patriótico. Se está fomentando la división, es hacer el juego Ortega. La Coalición Nacional, uno de los 2 bloques opositores en el país, ofreció un nuevo acercamiento a la Alianza Ciudadana, que se niega a negociar en términos de discusiones entre ambas organizaciones a través del Partido Restauración Democrática, para una reunión bilateral con el Partido Ciudadanos por la Libertad, en lo que reconocen poder
podría ser un punto intermedio para lograr una conversación inicial. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, dijo que esperan que este primer encuentro sea el inicio de un proceso que permita a la tan ansiada unidad. Porque simplemente no queremos dar a nadie argumentos de que estamos negándonos a cualquier intento de unidad. Entonces, con el conocimiento de los demás miembros de la coalición, mientras el gobierno no agiliza las reformas electorales y ya activó todas sus estructuras para promover la propaganda electoral en todo el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional aseguró que tras una contracción económica sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19, anticipa ahora un crecimiento de más del 4% en América Latina y el Caribe para 2021, según el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado el martes. El pronóstico refleja que será una recuperación desigual y a diferentes velocidades entre los países de la región. Por ejemplo, mientras que en Perú se prevé un crecimiento de más del 8%, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. Entre tanto, las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina, crecerán a pesar del avance de la pandemia en esas naciones. Gita Gopinath, consejera económica y directora del Fondo Monetario Internacional, dijo al respecto. Argentina, como muchos otros países de la región, por supuesto, también ha tenido que lidiar con muchas olas de la pandemia. La actualización del pronóstico refleja de algún modo que con las medidas de contención de la ronda más reciente, el virus tuvo menos efectos negativos en la actividad económica de lo que se había anticipado anteriormente. Gopinath también enfatizó en el valor de la solidaridad y dijo que los países de bajo ingreso necesitan donaciones para no quedar rezagados en el crecimiento económico. Ahora se necesita un esfuerzo igualmente ambicioso para asegurar la recuperación y avanzar hacia algo mejor. Sin un esfuerzo adicional para administrar a todas las personas una vacuna, las brechas a través de países y los estándares de vida podrían ampliarse significativamente y el progreso de décadas en la reducción de la pobreza global podría revertirse. La institución advirtió que las perspectivas a largo plazo dependen de la trayectoria de la pandemia y para ello las campañas de vacunación constituyen un papel fundamental, ya que acelerar el acceso a las vacunas estimularía el crecimiento económico. Sin embargo, el futuro plantea muchos desafíos, ya que la mayoría de países del hemisferio no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Estados Unidos y otras 5 naciones se reunieron el martes para iniciar conversaciones diplomáticas que buscan reactivar el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, firmado en 2015 y del que Estados Unidos salió por decisión del expresidente Donald Trump en 2018 y luego impuso nuevas sanciones. El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, encabezó la delegación estadounidense y junto a los embajadores de Rusia, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Irán se reunieron en Viena a puerta cerrada para buscar revivir el acuerdo conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, del que Estados Unidos lleva 3 años fuera. Estados Unidos no espera aún mucho progreso en estas conversaciones y reconoce los desafíos que tiene por delante, como remarcó el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, previo a la reunión. No subestimamos la escala de los desafíos que tenemos por delante. Estos son los primeros días. No anticipamos avances tempranos o inmediatos, ya que estas discusiones que esperamos serán difíciles, pero sí creemos que estas discusiones con nuestros socios y a su vez nuestros socios con Irán es un paso adelante saludable. Luego de una reunión de los signatarios del acuerdo, el delegado de Rusia, Mikhail Ulyanov, dijo en cuenta de Twitter que las conversaciones iniciales fueron exitosas. Desde que Estados Unidos abandonó el acuerdo, Irán ha enriquecido uranio a niveles de pureza que violan las restricciones del acuerdo, además de acumular más de lo acordado. El presidente Joe Biden dice que quiere regresar a Estados Unidos al acuerdo, pero que primero Irán tiene que cesar esas violaciones, mientras que Irán argumenta que como Estados Unidos violó el acuerdo primero, debe primero retirar las sanciones. Los asistentes de la reunión acordaron establecer 2 grupos a nivel de expertos que tendrán la tarea de identificar medidas concretas tomadas por Washington y Teherán para restaurar la implementación plena del acuerdo. Los grupos comenzarán a trabajar inmediatamente y les reportarán sus conclusiones a los negociadores principales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos no considera la implementación de un pasaporte federal de vacunación y remarca que esos esfuerzos vienen del sector privado con la intención de lograr una verdadera reactivación económica en los países, al considerar que una inmunidad colectiva podría ser parte de la solución que se busca. La consulta fue planteada a la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la conferencia diaria de prensa, y en la que argumentó que este no es un plan que el gobierno del presidente Biden considere. El gobierno no apoya ni apoyará un sistema que requiera que los estadounidenses porten una credencial. No habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que requiera que todos obtengan un único documento de vacunación. Estas herramientas están siendo consideradas por el sector privado y sectores sin fines de lucro. Nuestro interés desde el gobierno federal es muy simple. Es la privacidad y los derechos de los estadounidenses que deben protegerse y para que estos sistemas no se utilicen en contra de las personas de manera injusta. Psaki remarcó que existe un movimiento nacional y mundial del sector privado para identificar formas en las que puedan regresar a eventos donde hay grandes cantidades de personas para que puedan de manera segura asistir a eventos masivos. Esa es una idea que se originó ahí y esperamos que ahí sea donde concluya. Por nuestra parte, proporcionaremos alguna orientación con un documento de las preguntas y respuestas más frecuentes, en particular para responder a las consultas que los estadounidenses tienen sobre la privacidad, la seguridad o la discriminación. Este tema ha levantado polémica entre quienes favorecen este documento y son varios los países, sobre todo en Europa, los que consideran opciones para permitir el flujo de turistas que son los que mueven la economía en el mundo. En Estados Unidos, ya los gobernadores republicanos de Texas y Florida se han pronunciado en contra de la medida y anticiparon que en sus respectivos estados no permitirán que se solicite un pasaporte de vacunación. La Organización Mundial de la Salud insistió en sus dudas sobre la emisión de certificados de vacunación, recordando que todavía se desconoce el nivel en el que se reducen los contagios una vez administrada la vacuna y que se debe esperar un tiempo para permitir un terreno seguro para todos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Atender las causas de la migración, crear vías legales para migrar y mejorar las condiciones de los países para que los centroamericanos no necesiten abandonar sus territorios son los puntos centrales que destacó el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, al finalizar varias reuniones con autoridades del gobierno guatemalteco, la Organización Internacional para las Migraciones, las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados y para la Infancia. Zúñiga destacó la importancia de Centroamérica para Estados Unidos. Estamos aquí con un equipo representando la Casa Blanca y otros organismos del Departamento de Estado para subrayar la importancia que Centroamérica tiene para los Estados Unidos en este momento, que no puede quedar más claro que la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar el esfuerzo para intentar atender no solamente los asuntos puntuales vinculados a la migración, sino que también a las causas, que es lo que está impulsando ese movimiento irregular desde Centroamérica a través de México hacia los Estados Unidos. Zúñiga también agradeció a Guatemala por la disposición de trabajar en conjunto a nivel regional. Lo que hemos encontrado es una buena voluntad de trabajar no solamente con nosotros, sino con México, con Honduras, con El Salvador. El funcionario estadounidense también resaltó que se debe respetar el Estado de Derecho para crear las condiciones adecuadas para que no exista necesidad de migrar. Esas condiciones habilitantes son crear empleo, atender a salud, atender a educación para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y con esperanza aquí en Guatemala. Por su parte, el canciller guatemalteco Pedro Brolo indicó que también se pretende mejorar la atención hacia los migrantes que están en tránsito y a los retornados, así como trabajar campañas de concientización a nivel regional. Hablamos de campañas de comunicación regionales para concientizar y sensibilizar sobre los peligros de la migración y recalcar que las fronteras en Estados Unidos se encuentran cerradas y en los peligros que existen en el tránsito migratorio irregular. Los funcionarios resaltaron que Guatemala y Estados Unidos son países amigos y que las mesas de trabajo continuarán para dar seguimiento a los temas acordados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. A sus 9 años, el guatemalteco Alexis Castañón Mejía conoce el miedo y la desesperación de los migrantes que llegan al Río Grande. Cuando cruzamos el río nos agarró migración y nos reportaron para acá. Y aquí dicen que
me secuestran mucho y yo no quiero que me maten. Diariamente, cientos de personas llegan hasta esta plaza pública en Reynosa, México, tras ser expulsados de los Estados Unidos, esto debido al Título 42. Muchos de ellos terminan durmiendo aquí, a la intemperie, y con el peligro de ser víctimas de los miembros del crimen organizado que operan a lo largo de esta frontera. La verdad, yo solo un hijo tengo y yo no quiero perder a mi hijo. Y no solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar, por los cuales a veces dejamos familia y muchas cosas por la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron. Debido a que la frontera estadounidense sigue cerrada, situación que revive el temor que motivó a esta madre e hijo a dejar su país tras ser amenazados por un hombre en un vehículo. A la par de él traía una pistola de este tamaño y dijo que si no nos subía nos iba a matar. Posibilidad que aterroriza a este niño, quien tiene una petición. Yo le pido bien al presidente que por favor que él me escuche a las peticiones que yo le pido y que abra muchas puertas para que todos los que están aquí podemos pasar. Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que todos los adultos en el país serán elegibles para el 19 de abril para vacunarse contra el coronavirus, aproximadamente 2 semanas antes de su fecha original del 1 de mayo. Biden, quien fue inoculado antes de asumir el cargo en enero, hizo el anuncio en la Casa Blanca después de visitar un sitio de vacunación en los suburbios de Virginia, en las afueras de Washington. Hemos vacunado a más personas que cualquier otra nación del mundo. Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces. Eso debería darnos una esperanza real, pero no podemos volvernos complacientes. A pesar del progreso que estamos haciendo como nación, quiero que todos los estadounidenses sepan en términos inciertos que esta pelea no ha terminado. Entre tanto, las encuestas a nivel nacional en Estados Unidos muestran que alrededor del 20% de los adultos dicen que por diversas razones se negarán a vacunarse. Algunos han dicho que creen que es innecesario o que las inyecciones podrían resultar perjudiciales, mientras que otros han expresado su desconfianza en un programa administrado por el gobierno. El porcentaje que se opone a las inoculaciones ha disminuido en los últimos meses, ya que la mayoría de las personas vacunadas no han informado de reacciones médicas o solo han sido temporales durante un día aproximadamente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.